La unión hace la fuerza. La ilusión mueve montañas y la situación actual nos obliga a reaccionar, reinventarnos. Aprendamos a convivir con la situación actual, tengamos muchísimo cuidado, vamos a protegernos lo máximo posible, pero no podemos parar de caminar. Ahora más que nunca debemos andar todos en un único sentido, apoyados de los valores que nos harán resurgir de esta pandemia: responsabilidad, sensatez y compromiso. El planeta debe seguir girando junto a las ruedas de los 400 corredores que pudieron disfrutar un año más de la Marcha de las Marchas. 15 años, 15 ediciones que convierten este evento en un referente nacional. Bienvenidos al Gran Fondo Internacional Marcha Ciudad de Valencia 2020. Bienvenidos un año más al Gran Fondo Internacional Marcha Ciudad de Valencia, una edición sin duda muy especial y que será recordada por todos nosotros, convirtiéndose además en el primer gran evento deportivo en el Cadi Casal en esta era COVID. María José Berbegall fue el hilo conductor en la presentación oficial del evento, que a diferencia de otros años fue a puerta cerrada. Javier Castellar, director de la marcha, fue claro en su mensaje. Como me corresponde como presidente, darles un mensaje a todos. Totalmente. La ilusión mueve montañas. Estén tranquilos y tengan seguridad que esto, mi empeño y de mi equipo, va a salir bien. Se lo prometo. El escenario poco a poco fue cogiendo color. Óscar Pereiro, ganador del Tour de Francia en 2006, fue el embajador de este año 2020. Este año, la organización ha apostado fuerte por el lema Rodamos por los ODS, una iniciativa que pretende acabar con la pobreza, proteger el planeta y de impartir paz y prosperidad a los que más la necesiten. Cabe destacar algunas presencias políticas y empresariales, como la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, al vicealcalde de Valencia, Sergi Campillo, el concejal de Movilidad de la ciudad, Giuseppe Grezzi, Elena Tejedor, directora de la Fundación Trinidad Alfonso, y Antonio Valldecabres, director territorial de Santander en la Comunitat Valenciana. El acto acabó con un homenaje a los damnificados por el COVID-19 y a todos aquellos héroes y heroínas que luchan para combatir la pandemia en primera línea. Todos los presentes situaron unas rosas blancas en el pebetero en recuerdo de las víctimas del coronavirus, además de poder plasmar sus deseos en un mural de la esperanza. Todavía con la luz de la luna, la Marina de Valencia se preparaba para acoger a los 400 participantes que este año pudieron disfrutar del único recorrido permitido, dadas las especiales circunstancias del momento, de 105 kilómetros con desnivel de 1.312 metros. Los agentes de la Guardia Civil al mando del capitán Bonilla iniciaron su protocolo de organización y seguridad del recorrido. La labor de este cuerpo es una pieza imprescindible en un evento de este calibre. Los corredores, separados por 2 metros de distancia, tomaron posición de salida. Óscar Pereiro fue testigo del amplio y minucioso protocolo de seguridad desde el kilómetro cero hasta la entrega del trofeo. Los corredores avanzaron los primeros kilómetros en paralelo al mar Mediterráneo. Los primeros rayos de luz subieron la temperatura a los 2 grupos de corredores que se dirigían a las faldas de la Sierra Calderona. La primera población en pasar antes del primer puerto fue Náquera. El pelotón totalmente estirado deseaba adentrar en el asfalto del Parque Natural. Serra hizo de población de paso hasta el primer avituallamiento, situado en la cima del Oronet, un puerto de tercera categoría que dio paso a la primera bajada del día. Los corredores llegaron al ecuador de la carrera. Todavía quedaba el imponente y respetable Alto Segart, un
puerto de primera categoría que puso a cada uno en su sitio. Los últimos 40 kilómetros fueron en bajada hasta cota cero. El objetivo estaba casi cumplido, lo más duro había pasado, pero todavía quedaba llanear hasta la Marina de Valencia. El primer corredor en llegar a la línea de meta lo hizo en un tiempo de 2 horas y 54 minutos. Poco a poco fueron goteando dorsales en la recta final de la Marina de Valencia. Allí les esperaban miembros de la organización para entregarles su merecida medalla. Veías ya por la mañana pues ese gusanillo que la gente tiene ganas de deporte, la gente pedía que hubiera eventos, pedía de alguna manera liberar la mente, ¿no? de todos estos meses atrás que estamos viviendo y demás. Una de las mejores organizaciones en cuanto a seguridad, sin duda, de todas las que he participado, y he participado en unas cuantas. Chapó, chapó. Todos aquellos que criticaron en algún momento el que esto se celebrara, yo creo que ahora mismo deberían ponerla de ejemplo, que se puede hacer cuando se quiere y se le echan ganas, y sobre todo pones medidas para que nada malo pase, las cosas se pueden hacer. El tinglado 2 permaneció abierto hasta la tarde, ofreciendo servicios al corredor como el obsequio de grabado de nombre y tiempo en la medalla, bolsa de avituallamiento final y pantalla de seguimiento de la carrera en directo. Hay que agradecer a Javier y a la organización, a Podium, todo el esfuerzo que han hecho durante estos meses, en especial estos últimos días. Ha sido una marcha muy segura y durante todo el recorrido pues muy bien arropados los corredores. Un saludo a mi amigo Javier y felicitarle por esta marcha que ha hecho y que cada año la prepara con más pasión y con más ilusión. Como siempre, el objetivo de esta marcha es fomentar el deporte y el uso de la bici en la capital del Turia, que es la única ciudad en Europa que alberga un gran fondo internacional con salida y llegada en un núcleo urbano y en un entorno único como es la Marina de Valencia. El COVID nos ha afectado y tenía que llevar el protocolo adecuado a cómo Sanidad me había implantado. Creo que somos un ejemplo a seguir porque es importante que la economía se mueva y se puede vivir incluso con el COVID. Aquí están las pruebas y los hechos para demostrar que los eventos tienen que seguir adelante. Sin duda, un año atípico que se ha convertido en una experiencia más épica si cabe, donde durante unas horas se ha podido dejar a un lado la pandemia, dando paso a esta experiencia con el deporte y la naturaleza, permitiendo a todos fluir con ilusión y liberar la mente. Nos vemos el año que viene en el Gran Fondo Internacional Marcha Ciutat de Valencia 2021.